Bueno, seguimos aquí en este especial Quilombo analizando la violencia que ha dicho presente una vez más en una campaña electoral aquí en España, pasó en Cataluña, vuelve a pasar ahora en Madrid y queremos salir de los lugares comunes, porque estamos ya cansados de escuchar lo de siempre, los vándalos, los encapuchados, los violentos, no sabemos sus nombres, no nos dicen quiénes son, la policía a por uvas, la policía pidiendo más protección, es decir, los que deberían en estos momentos estar cazándoles y deteniéndoles y encarcelándoles, están diciendo que no tienen medios, que reciben órdenes de no disolverles. ¿Quién les protege? La pregunta es, ¿quién protege a estos violentos y por qué? ¿Y por qué? Y de la prensa de izquierda tampoco es que esperamos mucho, es decir, estas indignaciones con las declaraciones de Rejón o de Mónica García o el editorial del País o el mismo Iglesias que está aprovechando esto para que se hable de él, que es para eso dejó la vicepresidencia porque se aburría y lo que quería era protagonismo, pues ya lo tiene. Todos los días nos está regalando un TikTok en el cual nos da lecciones de antifascismo. En fin, son demasiadas cuestiones que necesito hablar con dos invitados de lujo que tenemos la suerte de tener con nosotros, a Fernando Paz, el presentador de La Inmensa Mayoría en el Toro TV. Fernando, saludarte, un placer, como siempre. Igualmente. Javier García Isaac, presentador de En la Boca del Lobo en Radio Ya. Placer tenerles. Voy a empezar por Fernando. Esas eran las cuestiones, Fernando, que yo estaba planteando y sobre todo, eh, dicen, oh, la batasunización de la política en Madrid. Pero si esto lleva 20 años, si los batasunos están en las asociaciones de vecinos en Madrid desde hace muchísimos años, en otros casos, gracias a alcaldes del PP que les subvencionaban con millones y millones de euros para tenerles contentos en las federaciones de vecinos. Y ahora se asombran de que estén tirándoles, no piedras, ladrillazos directamente, buscando, no sabemos si buscan la muerte de un dirigente de Vox o la muerte de un policía o ambos. ¿Cuál es tu análisis, Fernando? Pues, bueno, la verdad es que este tema es enormemente amplio, claro, pero por ir al núcleo de la cuestión, yo creo, vamos a ver, hay en esto, como en otras cosas, como cuando se habla de otros fenómenos como memoria histórica, etcétera, hay digamos, un enfoque que es profundamente risible y es el de esta gente reclamando la legitimidad de o echando en cara a alguien que carece de legitimidad. Vamos a ver, un grupo revolucionario por esencia es alguien que lo que quiere es subvertir el orden existente y que empleará los métodos y los medios a su disposición, alcance y los que sean más eficaces. Es evidente que un grupo revolucionario, por lo que se caracteriza, no es por tener escrúpulos por respetar la legalidad, sino por todo lo contrario. Que ellos pretendan aplicar eso a otras épocas históricas es verdaderamente risible. Y esto, exactamente esto, es lo que están haciendo ahora mismo. Si vemos cuáles son las reacciones que ha tenido toda esta gente, dirigentes de Podemos y de otros grupos de izquierda, pero fundamentalmente de Podemos, con respecto a lo que ha sucedido, pues nos hacemos una idea de cuál es el concepto que tienen de la historia y de lo que somos, ¿no? Es decir, han convertido a las víctimas en verdugos, apalean y apedrean a los asistentes a un mitin de Vox, bueno, pues son los verdugos, son los culpables porque van a provocar y ya está. Es decir, ese es el procedimiento que han utilizado siempre, absolutamente siempre. La izquierda no puede sorprender a nadie, ¿no? La izquierda es quien introduce la violencia en la política, en la historia contemporánea. Es decir, cuando la política se extiende a las masas, cuando llega la política de masas porque se produce la transformación revolucionaria de la época de la era industrial y se extiende a las masas la política, quienes militarizan la política, quienes convierten o quienes hacen de la política una religión, es precisamente la izquierda, la militarización de las políticas, de la izquierda, perdón, y de la política, la existencia de milicias que desfilan, que hacen entrenamientos armados, que amenazan al oponente, al adversario, al que ya no ven como un adversario político, sino que se convierte en un enemigo al que eliminar, al que aniquilar. Eso es lo que ellos tienen en la cabeza. Cosa diferente es cómo tienen que actuar porque existe, la verdad es que considerablemente desmantelado, pero una especie de Estado de Derecho que les impide llevar a cabo por los medios que a ellos más les gustaría terminar con sus oponentes. Pero repito, el que conciba la política con respecto a este tipo de grupos y con respecto a Podemos en términos de oposición democrática, de gobierno, oposición, todas estas cosas, se está equivocando absolutamente, porque ellos lo entienden en términos ontológicos, en términos metafísicos.
Es decir, para ellos el adversario, el oponente es el adversario y hay que acabar con él, hay que exterminarlo y por tanto cualquier cosa es justificable con tal de terminar con él, hasta el punto, como digo, de que convierten a las víctimas en verdugos y a las víctimas en culpables. Es lo mismo que han hecho con el callejero. ¿Cómo puede un tipo que se cuenta entre quienes comparte la sensibilidad de aquellos que, por ejemplo, ordenaron el fusilamiento en un juicio absolutamente amañado, pongamos por caso, por poner un ejemplo, ¿no?, histórico, de José Antonio Primo de Rivera, ¿cómo le puede quitar usted, cuando fueron ustedes quienes le fusilaron tan miserablemente, cómo le puede quitar usted una calle, por ejemplo, ¿no? Es que en España los verdugos le están quitando las calles a las víctimas. Eso es lo que está pasando en España en realidad. Y de la misma manera, lo que sucedió el otro día en la calle, lo que sucedió el otro día en Vallecas, es exactamente lo mismo. Estas consignas, que además son como de preadolescente, ¿no? Fuera de nuestros barrios. ¿Pero cómo que tu barrio? ¿Pero qué quieres decir con eso de tu barrio? De verdad que es una postura verdaderamente lamentable, ¿no? Y que de todos estos zombies de la extrema izquierda que están teledirigidos, porque no nos engañemos, son hordas que están perfectamente organizadas, por otro lado, en este caso los bucaneros del Rayo Vallecano, que tienen un derecho de pernada en el club y que en muchos momentos de su historia reciente han impuesto sus criterios al club. Esto es lo que está pasando. Aquí se ha desmantelado todo tipo de grupos ultras. Bueno, todo tipo no. Hay una parte de grupos ultras que no se han desmantelado. Y, entre otros, toda esta mafia de extrema izquierda de los bucaneros, que, como digo, en muchos casos ha estado dirigiendo el propio club Rayo Vallecano y que son una fuerza con la cual las directivas no pueden, sencillamente. Pero hasta el punto de condicionar el fichaje de jugadores. O sea, una cosa verdaderamente de loco. Bueno, pues toda esta gente está teledirigida por una fuerza política que es Podemos, a la que le interesa la polarización de la campaña electoral porque solamente de un planteamiento de carácter ideológico pueden ellos sacar algún tipo de rédito en las elecciones del 4 de mayo. Esencialmente es esto, es decir, los zombies, las hordas de zombies de la extrema izquierda están teledirigidas en la defensa, digamos, de una determinada estrategia, que es la de tensionar la calle para ideologizar la campaña. No se trata de ninguna otra cosa. Varios titulares los que ha dejado Fernando Paz. Luego, Fernando, te voy a preguntar sobre ese fuera de aquí, porque ese fuera de aquí es la música de fondo de los etarras. El fuera de aquí es lo que hicieron en el País Vasco. Y luego luego te voy a preguntar sobre eso. Pero está Javier también, Javier García Isaac. Tú vienes hablando todos estos días. Has estado ahí en Vallecas. Has estado ahí, lo has grabado, lo has visto con tus propios ojos. A ti no te lo pueden venir a contar. No, bueno, no me lo pueden venir a contar, entre otras cosas, porque cuando dicen fuera de nuestros barrios, es que Vallecas sea el barrio de mi padre. Es decir, no, a mí no me tiene por qué echar, y además, aunque no lo fuera, yo puedo pasarme por Vallecas, igual que me puedo pasar por Barcelona, por Gerona o por Lleida. Decía Fernando una cosa muy interesante, y es como la izquierda en general, la izquierda en su conjunto, porque también cometemos el error de dividir dos izquierdas, una izquierda buena y una izquierda mala, la izquierda de Sánchez y la extrema izquierda, que son las demás. Es mentira, esto aplica a la izquierda en general. La izquierda en general considera que su enemigo, lo habéis dicho aquí, lo descubrió la pólvora, su adversario es su enemigo. Yo iría más lejos, cosifican al que no piensa como ellos y solo de esta manera, cosificándole, pues pueden exterminarle, pueden ejecutarle, porque no están eliminando a una persona, están eliminando a una piedra, a una cosa, ¿no? Y eso, de hecho, por eso ellos luego no tienen conciencia, ¿no?, de culpabilidad. Comentaba Fernando el asesinato de José Antonio. No bastaba con asesinarle, sino que luego además le han quitado la calle. Pero yo puedo hablar, por ejemplo, de la calle Mártires de Paracuellos. Se pretende que se le quite la calle a las víctimas de Paracuellos. ¿Por qué? Porque cometieron el error de dejarse matar, ¿no? Es decir, y si se sublevan, es que se sublevan porque no querían ser ejecutados. Es decir, y esto es muy importante. 70 años, 80 años después de aquello, se le quita la calle a las víctimas y se la da a los verdugos. Lo hemos tenido, por ejemplo, y esto es muy importante, pues con Luis Companys. Se anula el juicio a un asesino, a un criminal, que bajo su presidencia mueren más de 10.000 buenos catalanes, y se le hace un monumento allí donde él ordenaba fusilar a sus rivales políticos, a los que él cosificó, porque asesinar catalanes que eran católicos o que se sentían españolistas, pues eran cosas que tenían que ser eliminadas. Y después la historia ajusta y ensalza a los criminales. Y en muy poco tiempo, ya lo estamos viendo,
ejemplo, incluso las víctimas de ETA. Las víctimas de ETA han sido ninguneadas, y ¿a quiénes estamos elogiando? A los asesinos de ETA, a la que ahora pues consideramos unos luchadores por la libertad. Lo que ha pasado en Vallecas, esto se resume en una frase. Rocío Monasterio comentó que había solicitado al ministro del Interior que participara. Marlaska, en unas recientes declaraciones, que tomara medidas, ha dicho palabras textuales: estaban suficientemente protegidos. ¿Por qué? Porque para Marlaska, el que se la pide a los asistentes a un acto es estar suficientemente protegido. ¿Qué coño más están pidiendo? ¿Pero qué están pidiendo? Que no les pase nada. Ellos sabrán que no hubiesen ido a Vallecas. El ministro del Interior, por cierto, que está en política de la mano del Partido Popular, dice: los que fueron allí no tuvimos que actuar porque estaban suficientemente protegidos. Son declaraciones muy, muy graves. Yo tuve ocasión, como bien has comentado, estuve ahí y yo llegué hora y media antes. Y yo hablé con la policía y les comenté: oiga, ¿el acto dónde se hace? Ahí, pero si está rodeado. ¿Pero cómo se va a hacer un acto donde ustedes han permitido que las bandas de delincuentes azuzados desde el gobierno, o mejor dicho, desde los socios del gobierno, hayan tomado la plaza donde vamos a hacer el acto, donde yo vengo a cubrir este acto? No, aquí hay un pasillito, pasen por aquí. ¿Pero cómo un pasillito que pase por aquí? Una tobera que había gentuza a un lado y a otro. Digo, esto no puede estar pasando. Es decir, y hablo de hora y media antes, la plaza estaba ya llena de bandas de delincuentes organizados y habían hecho un pasillo. En ese momento me llama el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, y me dice que sabía que yo estaba en Vallecas, que cómo estaba viviendo la situación. Digo, hombre, esto es esperpéntico. Dice, pues así llevo yo 10 años, donde el club es tomado por esta banda de delincuentes que se llaman bucaneros, y donde por muchas veces y denuncias que he puesto para que sean disueltos o no se les permita entrar en el campo, no me dejan. Estoy desamparado, porque no interesa cargarse a una banda de delincuentes como son los bucaneros. Por cierto, uno de los responsables de esta banda de delincuentes parece ser lleva la seguridad personal del propio Pablo Iglesias. La situación es muy grave y, como decía Fernando, se trata de tensionar, porque es la única salida que le queda a Pablo Iglesias. Lo habíamos comentado aquí, lo habíamos dicho que Pablo Iglesias vive de la tensión de la calle, y que Pablo Iglesias, por supuesto, no cree en las urnas, que en las urnas siempre y cuando les sean los resultados les sean favorables. Si estos no les son favorables, la izquierda en general siempre ha buscado una justificación para echarse al monte, para echarse en este caso, en vez de la violencia, que íntimamente va ligado ser de izquierda con ser muy, muy violento. No, Fernando, habíamos dejado esa cuestión pendiente. La música de fondo la conocemos muy bien, es la música de la banda Etarra, a la cual Iglesias le dedicaba elogios en su tierna juventud. Luego, después, el poder le obligó a matizar esas cuestiones. No significa que no las siga pensando, significa que ya no las dice. Vamos a dejarlo bien claro, pero siguen pensando exactamente igual. Muchos de estos, hablabas de los zombies que tienen en las televisiones, directamente sí que hablan claro, sí que estos hablan sin filtro. Y uno de ellos era precisamente Bardem, que en estos días pedía que se le vacune, porque él lo vale, porque él está en la cultura y él lo vale. Vamos a escuchar a Bardem pidiendo ilegalizar a Vox. Gente de Vox se siente en un plató. La Fundación Franco debería estar ilegalizada. Y gente de Vox... gente que defienda postulados abiertamente xenófobos, racistas, homófobos, no debe tener lugar a la difusión de sus ideas. Pero ellos podrían decir, yo expreso mis opiniones, tú expresas las tuyas y me debates. Yo no creo que haya opiniones que se puedan defender. No creo que cualquier opinión tenga que tener difusión. Y no creo que eso sea antidemocrático. Hay una cuestión que debemos valorar. Cuando alguien se posiciona abiertamente contra esos derechos y esas libertades, es un enemigo de la democracia y hay que tratarlo como tal. Y hay que legislar contra eso. La línea roja de la tolerancia la delimitan las conquistas y los derechos sociales. Y los derechos humanos. Si tú te posicionas contra la libertad y contra los derechos humanos, tú no tienes que tener espacio en la política y mucho menos espacio en los medios de comunicación. Esto no estaba preparado, Fernando. Es exactamente lo que tú venías diciendo. Exactamente lo que tú venías diciendo. Claro, ellos te ha dado la razón en todo.
Ellos tienen la hegemonía cultural y determinan quién puede hablar y quién no. Claro, ellos marcan el terreno de juego, marcan las normas de lo que vamos a jugar, ponen el árbitro al que naturalmente tienen comprado y determinan el resultado del partido. Es así, es muy difícil, es muy complicado jugar así un partido, ¿no? Y además pretenden que lo hagas con una mano atada a la espalda. Y si además, pues por lo que sea, resulta que la cosa te va bien, entonces sus patadas al tobillo o a las rodillas se considerarán faltas tuyas por poner la rodilla o el tobillo en el camino de su pierna. O sea, que es lo que hemos visto en Vallecas, sus declaraciones al respecto de Vallecas. Bueno, este hombre al que acabamos de ver, la verdad es que parece que nunca ha salido de la película Abierto hasta el amanecer. O sea, yo le veo con un aspecto así como transformado en una especie de zombie vampírico o algo así, y desde luego el cerebro muy bien no le rige al sujeto, ¿no? Pero es verdaderamente encomiable y es verdaderamente, hay que agradecer que, bueno, pues que se expresen con esta claridad. Es decir, que quieren acabar con aquellos que no piensen como ellos. ¿Cuál es el límite? La conquista de derechos y libertades, lo que él llama conquista de derechos y libertades, ¿no? Los derechos para determinada gente y el recorte de derechos para otras personas, ¿no? Y para otras gentes y colectivos, como suelen decir. Aquí vemos, mira, Vox obtuvo en Vic el premio que buscaba, pero es urgente plantearse, claro, pues es que el proceso, si un partido así, cabe dentro de la legalidad. ¿Vale? Es decir, no se puede cuestionar a los partidos que quieren destruir la comunidad política. Esto no, porque, por supuesto, esto va contra la libertad de expresión. No se pueden cuestionar a las fuerzas políticas que quieren y que, de hecho, están trabajando con AINCO para terminar con nuestra libertad. Todo esto no se puede cuestionar. Lo que sí se puede cuestionar es un partido bueno, pues que no les encaja en los moldes a esta gente y que sencillamente, entre otras cosas, pues está trasladando muchas de las opiniones que hay en la calle. Hay una cosa, dentro de toda esta historia, hay una cosa que les molesta enormemente y es que se juzgue como se quiera, ¿no? Se esté a favor, en contra, guste más o menos Vox, lo que sea. Pero sí que es verdad, y esto creo que es innegable, y es lo que creo de verdad que les pone nerviosos, que Vox da voz a los sin voz. Es decir, que Vox está dando voz a una opinión pública que en España, yo no sé si es mayoritaria o no, pero que está en la calle muy bien representada, que está en la calle y es muy abundante y que hasta ahora no tenía esa voz. Es decir, que tú tienes que tragar con los dogmas del régimen y no puedes cuestionarlos. Y lo que está haciendo Vox, y eso yo creo que es su labor fundamental y por lo que pase, bueno, va a quedar ahí, es porque está poniendo encima de la mesa debates que la casta política había determinado que se habían terminado. En España, si por algo nos caracterizamos es porque no hay debates públicamente. Hay los debates que abre quienes detentan la hegemonía cultural, que son también quienes deciden cuándo se cierran. Yo recuerdo a Viviana Ido diciendo en el Congreso de los Diputados, no me abra usted otra vez el debate del aborto porque ese debate ya está cerrado. Un debate que está cerrado cuando aprobaron las leyes que hacen ellos, naturalmente. Y como esto, pues absolutamente todo. Entonces, son ellos quienes proponen los debates y quienes disienten de esos debates tienen que ser silenciados. Claro, si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión de la emigración, Vox está diciendo cosas que son de absoluto sentido común. Bueno, pues eso no se puede ni plantear porque señores como estos, señores como Bardem, del nivel moral e intelectual de Bardem, que es aproximadamente, viene a ser aproximadamente el de un tapir, para que nos entendamos, pues este señor es quien decide si Vox tiene que ser ilegalizado o no y si millones de españoles pueden hablar o no. ¿No os acordáis de cuando Batasuna, que representaba a unas 200.000 personas aproximadamente, se instaba desde determinadas fuerzas políticas a la ilegalización de Batasuna? ¿No os acordáis que el argumento era no se puede dejar sin voz a 200.000 vascos? Bueno, pues los mismos que sostenían eso ahora dicen que hay que dejar sin voz a 3.700.000 españoles. Es una cosa verdaderamente sorprendente, pero es evidente que los argumentos y las categorías de pensamiento para esta gente es algo absolutamente ajeno. Lo único que buscan es una finalidad, repito, y no es broma, de exterminio del adversario. ¿Alguien duda de que si no hubiera habido policía el otro día, los zombies programados de la extrema izquierda, esa carne de cañón, esa chusma embrutecida de la extrema izquierda, no hubieran matado a alguien, no hubieran asesinado a alguien? ¿Alguien duda de que si esta gente coge, sin que hubiera mediado fuerzas del orden público,
si esta gente coge, qué sé yo, a 10 o 12 asistentes al meeting de Vox, siendo ellos siempre mucho más, porque si no tampoco, y los hubieran cogido, ¿alguien duda de que los hubieran matado físicamente, de que los hubieran asesinado? Porque yo tengo esa certeza moral de no mediar las fuerzas del orden, las hordas de zombies embrutecidos de la extrema izquierda estarían asesinando, no tengo ninguna duda. Y de hecho, quienes les protegen, quienes les amparan, quienes les agitan, son aquellos que lo han hecho con terroristas, como el caso de Alfon, por ejemplo, y otros muchos a los que se ha cogido y detenido en mochilas con explosivos, para los que están pidiendo libertad. Todo esto al mismo tiempo que contrasta con que hay gente que en este momento no está en la cárcel, pero tienen condenas de 2 y 3 años por haber entrado en un centro como Blanquerna y haber propinado 2 empujones. Estamos viendo Barcelona arder con periodicidad que empieza a ser francamente asustante. Estamos viendo lo que hay en Madrid, estamos viendo a estos zombies embrutecidos de los bucaneros. No les pasa absolutamente nada, tienen patente de corso, mientras que 2 empujones van a llevar a gente a la cárcel 3 años. Estamos ante un orden de cosas que se puede calificar, sin necesidad de levantar la voz ni hiperbolizar nada, ante un orden de cosas abiertamente tiránico. Javier, decía Fernando que parece que están buscando muertos. Pues eso es lo que le está preguntando, fíjate, Jupol a Marlaska, si necesita un policía muerto por terrorismo callejero. Fíjate, no sé, se ve muy bien ahí la bandera del Partido Comunista, ¿no? Bueno, para que no queden dudas. Bueno, si no hemos tenido muertos hasta ahora, hemos visto lo de Cataluña, hemos visto lo que pasó en Vic con Vox, hemos visto lo que pasó cuando le tiraron ese cóctel molotov a una furgoneta con un guardia urbana dentro, y hemos visto lo que ha pasado con los ladrillazos. Es que hay que verlo, hay que recordar algunas cosas, hay que recordar lo que están teniendo. O sea, esto no es un anuncio de bricomanía ni nada por el estilo, Esto son ladrillazos que van directamente a la cabeza de estos políticos. ¿Qué tipo de... Bueno, ¿están buscando muertos o no? Esa es la pregunta. Bueno, están buscando muertos. Lo que pasa es que un muerto, si alguien muere, dirá que es culpa de la víctima. Dirá que, como decía antes Fernando, que la cabeza se interpuso entre un ladrillo, que el otro, el delincuente tenía toda la libertad del mundo de tirar un ladrillo al aire y que el otro tuvo la mala suerte o la tontería de que se puso ahí. No tenía que haber ido. Con lo cual, incluso los muertos... Lo que pasa es que yo no sé si esto al gobierno le conviene que haya muertos. Quizás sea esa la línea roja que sabe que se le puede complicar. Pero que nadie tenga ninguna duda que esos muertos... Mira, hay un tema. En el año 77 se asesina al empresario Bultó y a José María Viola. A uno de ellos con su mujer. Les pone un explosivo en el pecho. Los asesinos hoy en día son los que han montado los CDR y son homenajeados. ¿Y por qué digo esto? Porque es que los asesinados, a los que se les colocó una bomba en el pecho, una bomba lapa, y murieron. Uno fue en el año 77, otro en el año 78, ambos matrimonios casi con 70 años, ambos, uno murió solo y el otro murió con su mujer, el empresario Bultó y el que fue alcalde de Barcelona. Son asesinados, no tienen ninguna calle en la ciudad de Barcelona, y en cambio los asesinos están todos los días con el que era presidente de la Generalidad, con Quintorra, son los que han organizado esto que pomposamente se han llamado las CDR. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, zanjando primero el tema anterior, el de Vallecas, yo hablando con vecinos, él me decía, han secuestrado nuestros barrios y tienen atemorizados los vecinos, con lo cual, encima, es eso, estas bandas de delincuentes han secuestrado. El problema es que las declaraciones de Carlos Valdén es el pensamiento de la izquierda en general, no nos olvidemos. Ellos consideran que su visión de la democracia es esa, pueden participar en la democracia aquellos que nosotros permitamos. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque hemos normalizado aberraciones, porque no ha habido una batalla cultural, no ha habido una pelea filosófica en la mesa, un contraste de ideas. Hemos ido tragando con aberraciones a las que las hemos aceptado como normales. La ley de memoria histórica, por ejemplo, que por decreto piensa, y no ha habido un debate en la universidad, pero como, aunque sean de posiciones contrarias, como una ley que nos va a decir la verdad y qué es lo que pasó. Desde el momento que el Partido Popular apoya ese tipo de leyes, ellos se sacan del debate, porque es muy fácil. Yo estoy hablando contigo y ya cuando me canso de la discusión te digo, oye, que tú eres un fascista, eres un
franquista, se acabó el debate. Tú ya estás deslegitimado para seguir participando. Si yo digo que tú eres un fascista o un franquista, tú no te puedes presentar a unas elecciones. Entonces, la perversidad de la situación a la que hemos llegado es muy complicado revertirlo, porque, insisto, han generado, hay un Himalaya de mentiras sobre el que han generado su discurso, y el que no acepte por ese discurso no entra en el juego democrático. Es decir, es una tiranía, la peor de las tiranías, una tiranía con formas democráticas, y las formas democráticas son las que avalan esta tiranía. ¿Y quién participa en el juego democrático? Los que yo digan. ¿Y quiénes pueden? Primero, los que no pongan en duda mis nuevos dogmas que te los voy a imponer. Y para eso ha sido necesario la colaboración del Partido Popular, que ha sido el blanqueador y el acicate de todas estas teorías. Es decir, y por eso estamos en la situación en la que estamos. Hay cuestiones, ojo, por eso también nace Vox, porque había 4 millones, y yo me atrevería a decir que muchísimo más, que estaban hartos, pero ahora hay que silenciar ese tipo de voces, porque a la Javier, solo un apunte. Solo un apunte. Cuando hablas de batalla cultural, yo diría, vamos a dar la batalla cultural, pero señalemos y pongamos énfasis en lo que en lo que es esta gentuza. Démosla y precisamente, y esta es una de las ideas que nosotros estamos haciendo con este especial, que es, y la semana que viene haremos un especial sobre Segunda República, precisamente para esto, para poner énfasis en lo que esto no es de hoy, no es de hace 15 días, ni de hace 2 años. Esto viene sucediendo de hace 100 años, porque esta gentuza ha sido siempre igual. Sí, sí. Y, por ejemplo, Federico pone énfasis, dice, bueno, son comunistas, sí, son comunistas y son socialistas, porque dentro de ese magma, el socialismo era, así en los años 30, fue precisamente el que dijo, vamos a la guerra civil. Y eso salió de boca de un socialista. Ellos son cómplices de esto, ellos legitiman esta violencia, la institucionalizan, y por eso creo que Abascal dice, señala a Marlaska, porque dice, ¿os dais cuenta? Este gobierno lo permite, y si lo permite es porque lo legitima. Claro, es que viene Luis, muy bien traído esto, porque esta es la nueva batalla. Es decir, la nueva batalla y hacia nos encaminamos. Tenemos que empezar a señalar quiénes son los culpables, con nombres y apellidos. Mira, en un Estado normal, después de los crímenes cometidos por el PSOE y por el Partido Comunista a lo largo de su historia, ellos estarían deslegitimados por haber participado en la vida pública o civil, pero ellos mismos. ¿Por qué? Porque si la población en general hubiese interiorizado, hubiese conocido sus aberraciones, sus crímenes, no tendrían apoyo popular, no hubiese falta ni legalizarlo, sino ¿cómo voy a estar yo apoyando una ideología como la comunista o como el socialismo y con el bagaje que han tenido en este país? Nos han robado, nos han torturado, han ejecutado gente, han violado monjas, han quemado conventos, es decir, solo con las aberraciones. Pero ¿qué pasa? Se les ha normalizado y todo eso ha quedado en el olvido. Y lejos de encima pedir perdón y decir, mira, nos hemos limitado, porque en otros países han tenido la decencia de cambiar de nombre, por lo menos. De cambiar de nombre, ¿no? Aquí no, aquí sacan los símbolos que todos hemos visto, hoces y martillo, tal. En otros sitios cambian de nombre, Partido Democrático, Partido de la Izquierda, Partido no sé qué, pero no utilizan las siglas con las que han asesinado y exterminado. Aquí, lo que pasa en este país, de verdad que es digno de estudio. Los criminales son los que nos dicen a los demás cómo debemos vivir y lo que tenemos que pensar. Y si no pensamos como ellos, estamos fuera del debate. Estamos fuera del debate. Pero... No se oye. Ahora sí. Fernando, lo rematamos. Declaraciones de Abascal señalando a Marlaska y poniendo énfasis en algo que me parece muy importante. Esto no es una cuestión burocrática de interior, de protocolo, de policía, no. Lo que está diciendo Abascal es esta violencia está institucionalizada, viene desde el poder, está legitimada y apadrinada desde las instituciones, como tú decías, de instituciones superiores, de instituciones más elevadas. Y eso es gravísimo, eso es absolutamente gravísimo, pero describe muy bien la situación en la que estamos, en un proceso revolucionario, como tú has explicado al principio. Yo creo que el vicepresidente en la sombra del gobierno de España es un auténtico criminal, es un mentiroso patológico, es una persona que hace afirmaciones absolutamente fuera de la realidad, como las que acaba de hacer en cuanto a que Vox defiende el terrorismo. Aquí quien ha defendido el terrorismo, quien ha incorporado a ETA y a Batasuna a la dirección del Estado, ha sido él.
lo ha reconocido en declaraciones públicas. Quien ha estado en Enrico Tabernas, que son las cuevas de la mafia etarra que ha asesinado a tantos españoles, por cierto también a muchos trabajadores en Vallecas, ha sido Pablo Iglesias, que ha dado ahí charlas alabando la perspicacia de la banda terrorista ETA. Quien simpatiza con las narcodictaduras es Pablo Iglesias y por lo tanto nada que responder a las mentiras de un criminal que fundamentalmente está preocupado porque ya no es capaz de ir a los barrios. Cuando Vox va a cualquier barrio y dice que va a hacer un acto, se organizan unos grupos minoritarios que intentan impedir que hablemos. Y lo hacen igual en Galicia, que en el País Vasco, que en Cataluña, que en estos momentos en Vallecas. Lo que le ocurre a Pablo Iglesias es que nadie va a interrumpir sus actos. Pero Fernando. Hombre, yo creo que no le falta razón por ningún lado, con sinceridad lo digo. Es decir, yo creo que es un análisis sereno y equilibrado de lo que está pasando y de cuáles son las razones y los motivos de los sucesos que acaecen y de la táctica que se está empleando para conseguir un fin estratégico determinado. De todas formas, bueno, por empezar por el principio de decir algo que creo que cometen un error enorme. O sea, ellos, en general, la extrema izquierda, digamos que no es muy bibliófila y se nutren básicamente de lemas, ¿no? de consignas, y no dan para mucho más. Por eso aquel panfleto que hizo fortuna, ¿os acordáis cuando el 15M, ¿no? de ¿cómo se llamaba este escritor francés, que muy mayor? Indignaos. Efectivamente, no me salía el nombre. Indignaos. Bien. Bueno, esto es lo más que han llegado a leer. Era, por otra parte, era un producto... Stefan Hessel era. Hessel, efectivamente. Era un producto, en fin, bastante flojito por todos los conceptos, pero para ellos se convirtió en una especie de Biblia, ¿no? Es lo más a lo que llegan. O sea, no se les puede pedir más. Y entonces, me gusta que lo traigas a colación, porque yo lo decía en el Quilombo. El 15M para mí también fue un golpe revolucionario. Lo que pasa es que no lo supimos leer. El germen del 15M es absolutamente revolucionario. Lo que pasa es que está camuflado de indignación. Fueron inteligentes, lo supieron disfrazar de hartazgo, de indignación, pero en realidad sus objetivos, sus banderas, sus lemas eran exactamente los mismos de ahora. Eran plenamente revolucionarios. Era cuestionar el sistema, cuestionar nuestro orden constitucional, cuestionar nuestras bases, cuestionar nuestra democracia, cuestionarlo todo para desmontarlo a pedradas. Era evidente, es decir, lo llaman democracia, lo llaman 15M, lo llaman república, porque no lo quieren llamar socialismo, pero socialismo real, me refiero. Pero claro que sí. Vamos a ver, el método de asambleas no es más que el método que tuvo lugar en la Unión Soviética en 1917. O sea, la palabra soviet, la traducción de soviet es asamblea. La URSS era la Unión de Repúblicas Socialistas Asamblearias. Lo que pasa es que la palabra soviet, el término soviet, que es un término ruso que significa eso, asamblea, hizo fortuna, no se tradujo y entonces dijimos soviéticas, pero realmente significa repúblicas asamblearias. En principio, digamos que hay una eclosión de ese tipo de por supuesto, nada espontánea y absolutamente teledirigida de la población y ellos luego pasan a organizarlos y a regimentarlos de una manera absolutamente politizada y bastante militarizada con el paso del tiempo, bastante jerarquizada y disciplinada con el paso del tiempo. Eso es lo que hicieron los bolcheviques. Los bolcheviques no tenían la mayoría en los soviets prácticamente. En principio, ninguno. Se hicieron con el poder de los soviets a través de las elecciones y de la coerción y del asesinato abierto de los enemigos dentro de los propios soviets, que eran un poder en paralelo al del Estado, al poder republicano que se ha proclamado en febrero del 17, y crearon un doble poder, que es lo característico de los procesos revolucionarios, la existencia de un doble poder. Ha sucedido siempre en la Revolución Francesa, en la Revolución Bolchevique, en la España de 1936. El proceso es siempre igual, ¿no? Y en definitiva, es claro que sí el mismo espíritu. Ellos aprovechan la indignación, aprovechan lo que sea, pero si es que Pablo Iglesias lo escribió, no es una cosa que yo interprete, ¿no? Tiene una frase muy edificante, Pablo Iglesias, que dice, y perdonadme, no creo que nadie se escandalice, pero en fin, la frase no es mía, es de Pablo Iglesias. Dice, para follar hay que desnudarse, pero para ligar, que es lo que viene antes de follar, hay que vestirse y disfrazarse. Creo que esa frase, en fin, nos retrata cuáles son verdaderamente sus propósitos. Son maestros de la simulación. Claro, no, porque saben que hay que ligar primero, saben que hay que encandilar
a aquellos a los que te quieres llevar al huerto. Saben que tienen que dar la mejor imagen posible de sí mismos, la mejor imagen de aquel proyecto que tienen y que lo van a vender como una bienaventuranza. Claro, ¿qué van a decir? Van a decir, vamos a imponeros una dictadura que os vais a enterar durante 70 años. Hombre, ¿cómo van a decir eso? Ya advertía Orwell y decía, no se instaura una dictadura para salvaguardar una revolución, se hace una revolución para instaurar una dictadura. Y eso es en lo que consistió todo el juego, en definitiva. Eso fue así. Y eso es lo que cuenta, entre otras cosas, Richard Pipes en su Historia de la Revolución Rusa. Eso y muchísimas más cosas, pues es un libro magnífico y mamotrético. Bien, en realidad lo que estaban haciendo, claro que sí, era exactamente eso, era crear una serie de asambleas para constituir un poder popular. Bueno, en paralelo. Luego, al final, eso acabó como acabó y ellos se constituyeron como representantes de esas asambleas. Asambleas tan espontáneas que, acordaos desde el principio, cuando alguien aparecía con una bandera de España, lo echaban de la plaza pública, alegando que no querían banderas de ningún tipo. 12 horas después se producían las primeras manifestaciones donde había banderas comunistas, Lacio Martillo, banderas republicanas, etcétera. Pero no querían Exactamente. ningún... ¿Sabes a lo que me recuerda a las banderas comunistas? ¿Sabes cuando van un tour con el guía turístico que lleva un paraguas? Sí. Pues la bandera comunista cumple ese rol. De decir, no nos olvidemos quién manda aquí. No nos olvidemos a quién hay que seguir. Completamente, completamente. Y así fue. Mira, yo recuerdo en aquellas fechas que allá por donde intervenía y tal, tenía siempre broncas porque yo conocía perfectamente, porque conocía a esta gente de antes, y conocía perfectamente de dónde venían las cosas. Ya digo, no porque sea muy listo ni porque sea, no, sino simplemente porque conocía a esta gente de antes. Claro, cuando de repente les vi dije, pero coño, si son ellos y tal. Bueno, y entonces la gente se hacía unas peras mentales enormes, que si estaba Rubalcaba detrás, que si todo este ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Qué error. Por eso digo, no lo supimos ver. Y claro, hago autocrítica. No lo supimos ver. Claro, era la articulación de una fuerza de extrema izquierda que había sabido con enorme habilidad mutar su presentación, porque claro, era impresentable. El propio Iglesias por entonces predicaba que tenemos que abandonar esa maldita expresión de dictadura del proletariado y tenemos que cambiarla por democracia popular. ¿Cómo vamos a hablar de dictadura del proletariado? Y tenía toda la razón. Supieron cómo presentarse y consiguieron tener un enorme ascendente sobre una gran parte de la población que confió en ellos fundamentalmente porque supieron plantearse como una fuerza transversal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en gran medida, tanto su fuerza política como sus propósitos ideológicos se han institucionalizado. Lo que muchos creen que es un baldón para Podemos, en parte es cierto, pero lo que muchos creen no se dan cuenta a la vez del avance que eso representa. Claro que a Marlaska le viene de perlas todo esto. Claro que Marlaska no va a hacer absolutamente nada para que los de Vox no sean apedreados. Aquí lo que está pasando, realmente yo no sé cuál es la fuerza de Marlaska, yo no sé cuál es la fuerza de Podemos, ahora que Podemos tiene el peso que tiene en el gobierno y en las instituciones. Si la policía o los zombies de Bucaneros. Es decir, están manejando las dos cosas. Están dentro, están fuera, están con la policía, están con Bucaneros. Es decir, lo tienen todo. La policía sabe, y lo han reconocido algunos portavoces públicamente, que tienen órdenes estrictas de no tocar a esta gente. Esto no viene de ahora, esto viene de hace 35 años. La extrema izquierda ha gozado de derecho de pernada en las instituciones españolas. Han sido reciclados una y mil veces en las autonomías, en el Estado central, en los partidos de izquierda, sobre todo en el PSOE, cierto, mucho más que en el PC y que en Izquierda Unida, en el PSOE. La extrema izquierda ha gozado de impunidad judicial. La extrema izquierda ha gozado de los parabienes de la prensa en España. Han hecho lo que les ha dado la gana. Han tenido patente de corso. Ponía yo antes el ejemplo, fijaos, la diferencia entre lo de Blanquerna, que es una cosa de niños de teta, absolutamente al lado de lo que está pasando continuamente. Bueno, pues unos van a entrar en la cárcel y a los otros ni se les espera. La policía conoce perfectamente, lo sé y me consta, en quiénes son bucaneros, en qué están haciendo bucaneros, el chantaje que plantean permanentemente a las juntas directivas del Rayo Vallecano, lo conocen perfectamente con nombres, apellidos, a qué se dedican, la edad que tienen, o sea, absolutamente todo. Y no hacen nada, porque hay órdenes políticas de proteger a la extrema izquierda. En realidad, siempre las ha habido. Bueno, vamos a rematar esto. Javier García Isaac, ¿qué nos queda por decir? ¿Qué nos queda por señalar a partir de lo que ha dicho Fernando? Yo me quedo con esa idea que es de donde arrancamos. La extrema izquierda ha gozado de derecho de pernada. Yo lo decía en el Quilombo. Esta gente estaba
llevaba larvada durante mucho tiempo en las instituciones, en los ayuntamientos de Madrid, por ejemplo. Ahí estaba la familia de Tania Sánchez, trincando viviendas de protección oficial, trincando dinero para su hermano, que se llevó 1,2 millones de euros según el diario El País. Ella después admitió que era un error de juventud, dijo que nunca se iba a Podemos, a las 24 horas ya había fichado por ellos, y siempre estuvieron ahí hasta que el 15M les puso la alfombra roja para hacer acto de presencia. No hemos supido ver, a ver si aprendemos de los errores, a ver si de una vez por todas aprendemos, no nos dejamos seducir, y en esto los medios de comunicación tienen muchísima culpa, porque las élites lo primero que hacen es rendirse. Se rindió la banca, Caja Madrid le dio una beca a Pablo Iglesias para que se vaya a estudiar a Cambridge. Los medios de comunicación, el diario El País, ya has visto que el diario El País, que defendió a los FRAP, ahora está diciendo, bueno, pero le está perdonando la vida a Vox, como diciendo, bueno, pero tienen todo el derecho, a ir a Vallecas a hacer un acto. Menos mal que lo dice el diario El País. ¿Tu opinión, Javier? Bueno, vamos a ver, yo comentaba que muchas veces hacemos, como hemos dicho, la dicotomía izquierda, extrema izquierda. Yo no creo en esa dicotomía. Yo creo que la izquierda se aprovecha de otra izquierda, pues para, y tú lo has comentado, esta gente siempre ha estado ahí chupando de algo, y siempre de lo estatal. Pero te recuerdo que esto no es nuevo, que es que cuando los gobiernos de Mariano Rajoy o del Partido Popular tampoco han hecho nada por depurar, ¿no? O por limpiar, porque han comprado este juego. Por eso, ese juego que han comprado el Partido Popular les va a acabar devorando, ¿no? Porque con esta gente tampoco se puede tener medias tintas. Como decía Fernando, la izquierda tiene una habilidad que es la de ir mutando. Bueno, lo vimos, por ejemplo, si nos vamos a ejemplos históricos, la izquierda en Hispanoamérica no se comía un colín porque es una población tremendamente religiosa, y se sacaron de la chistera pues la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? O los comunistas obreros y los cristianos obreros y tal, unas pajas mentales que al fin y al cabo se trataba de mutar. Cuando ven que el Partido Comunista, el ser comunista, estaba muy anquilosado, muy rancio, muy casposo, pues se inventan esto del 15M. Luego la izquierda tiene también una habilidad. Estando en el gobierno, siempre parece que están en la oposición. Parece que son otros. Recuerdo que cuando el 15M estaba Zapatero y se paseaba por la Puerta del Sol, unos y otros, como oye, pero si hay una protesta contra el poder establecido. Y resulta que en el poder establecido estaban ellos, pero apoyando el movimiento 15M, que se supone un movimiento contra ellos. Hacen manifestaciones el 8M a favor de la mujer cuando están gobernando ellos. Oye, por la igualdad, si hay desigualdades, serás tú. Es decir, que son muy habilidosos en ese sentido. Siempre busca un enemigo externo. En la dictadura del proletariado, como comentábamos aquí, el enemigo siempre era el imperialismo, era otro al que le acusaban de su propia ruina y miseria. Es decir, no solo queremos romper relaciones contigo, sino que además quiero obligarte a que encima tú me mantengas, que eso es otra cosa muy curiosa. Esto es el caso de Cuba. Odio el imperialismo yanqui, los yanquis les hacen un bloqueo y dicen, coño, pero lo que quiero es que me sigan manteniendo y sigas manteniendo mi régimen, ¿no? Pero el problema es que cuando llegamos a esto es que para que esto funcione y para que la izquierda viva tiene que haber mucha ignorancia. Solo un pueblo ignorante y muy lanar es capaz de que triunfe las tesis de la izquierda. De ahí que por eso estén tan preocupados en llevar asuntos como la educación. Si os dais cuenta, las 8 leyes educativas que ha habido en los últimos 40 años, todo van bajando el nivel. Ya no hace falta estudiar para aprobar, ya no hace falta que usted lea mucho, usted con que sepa manejar bien un email, un tweet, con eso le va a valer para aprobar. ¿Por qué? Porque se trata de hacer generaciones de ignorantes, porque solo con ignorantes la izquierda acaba triunfando y se acaba imponiendo, porque todo lo que estamos viviendo tiene un sentido. Uno puede decir, pero bueno, ¿qué cosas más raras? No. Todo está en un plan prefijado y con una estructura. La evolución de la izquierda democrática también estaba pensado. Oye, quedaba muy mal la imposición por la fuerza y sacar tanques. Bueno, ahora fijaros lo que sucede con este estado de alarma. Gobiernan de maravilla porque tienen a un pueblo absolutamente sometido y en un estado de alarma permanente, con lo cual por eso soy los que dicen que esto de coronavirus ha llegado para quedarse de una u otra manera, ¿no? Entonces, que nadie piense que todas las cosas que hace la izquierda aquí o allá son temas inconexos que nada tienen que ver. Está todo muy bien coordinado y con un objetivo muy claro. Sacar del debate a los que no piensan como ellos y transformar la sociedad. Y lo están consiguiendo, cuidado. Y claro que supimos verlo. Lo que pasa es que los que lo supimos
pudimos ver, no teníamos la capacidad de cambiar las cosas. Y claro que se avisó al Partido Popular en el caso de España en su momento. Lo que pasa es que el Partido Popular se sumó a eso, ¿no? Oye, esto déjalos, esto ya se cansarán. Nosotros a lo económico, como si lo económico fuera más importante que lo ideológico. Se equivocan. Al final nos quedaremos sin lo económico y nos quedaremos sin lo ideológico. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Les agradezco muchísimo, como siempre, ha sido un auténtico placer. Fernando Paz, presentador de La Inmensa Minoría en el Toro TV, Javier García Isaac, director de Radio Ya, presentador de La Boca del Lobo. Gracias por haberme acompañado en este quilombo, en este especial quilombo.